Ok, entonces comenzaré pues. Eh, Vamos a comenzar con lo que es el sistema nervioso central. Ujú. En el sistema nervioso central, recordemos que entonces se divide en lo que es el sistema nervioso como tal, se divide en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como vemos aquí, entonces, para hablar de todo lo que vamos a ver sobre el sistema nervioso, debemos saber muchos conceptos, varios conceptos para que podamos hablar el mismo idioma. Lo que son, entonces, en el sistema nervioso central tenemos, en el sistema nervioso central tenemos que él se va a diferenciar de lo que es el periférico porque tiene meninges, está rodeado de meninges y estas meninges contienen líquido cefalorraquídeo, como vemos aquí. Este sistema nervioso central entonces está compuesto por lo que es el encéfalo, es decir, la parte de los hemisferios cerebrales, el diencéfalo que está entre los hemisferios cerebrales, romboencéfalo, la parte de lo que es el tallo encefálico y cerebelo. Todas estas cuatro estructuras están dentro de lo que es el cráneo, más la médula espinal, que entonces ella también está rodeada de meninges y está dentro de lo que es el canal medular. Ok, estaba viendo el chat. Ajá. Y el sistema nervioso periférico ya es lo que todos los nervios, todos aquellos nervios que salen del sistema nervioso central y se dirigen a las diferentes estructuras para diferentes funciones, sean sensitivas o motoras. Igualmente, tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esa es la última clase el día de mañana, que él se encarga de la parte que es autónoma, como dice allí, que es involuntaria. Entonces, también recordamos lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, recordemos lo que es, primero, recordemos lo que es una neurona, ¿no? Que una neurona está compuesta por, está compuesta por lo que es un cuerpo, por lo que es un cuerpo y un axón, ¿verdad? Un cuerpo y un axón. Este cuerpo, entonces, la reunión de todos estos cuerpos neuronales en el sistema nervioso, cuando están reunidos todos estos cuerpos neuronales, ellos se les llama sustancia gris. Cuando hacemos los cortes de disección en el cerebro, cuando todos ellos están reunidos, se les llama sustancia gris por la cantidad de melanina que contienen los núcleos en su interior. Igual los axones. Cuando hay una reunión de axones, esto es sustancia blanca, porque estos axones están envueltos de unas células llamadas células de Schwann, que son blancas y eso hace que sean blancas. Ahora, entonces ya sabemos que sustancia gris es reunión de núcleos, es reunión de cuerpos neuronales y sustancia blanca, reunión de axones. Ahora, si estamos en el sistema nervioso central, cuando estamos leyendo el libro, el libro nos va a hablar de tractos. Cuando hable de tractos, entonces ya nosotros tenemos que saber que está hablando de una reunión de axones, varias fibras nerviosas que son axones, en el sistema nervioso central. Ahora, cuando el libro nos habla de nervios, es porque sencillamente son axones que están en el sistema nervioso periférico. Igualmente, la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, cuando son núcleos, cuando el libro nos habla de núcleos, eso es
cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Si son cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, es lo que llamamos ganglios, que debemos diferenciarlo obviamente de lo que son los ganglios linfáticos, que es otra cosa, otro tema, no son los mismos. Son sencillamente ganglios nerviosos que contienen cuerpos neuronales y que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Entonces, como habíamos visto igual, tenemos la neurona que tiene su cuerpo neuronal, tiene sus, como yo lo llamo, unas antenitas, que son dendritas, y a partir del cuerpo neuronal sale como una dendrita más grande o más gruesa, llamada axón. Este axón puede ser hasta de 1 metro, 1,5 metros de longitud, y termina en lo que son los botones sinápticos que vamos a ver en esta clase. A través de este axón, lo que va a pasar principalmente es el impulso nervioso que va a recibir el cuerpo neuronal y va a pasar hacia allá, hacia el final. Igualmente, toda esta estructura, el axón, a través de él, por dentro, van a pasar las mitocondrias, que son los que llevan energía, y van a pasar las vesículas con los neurotransmisores que van a ejercer su función al final en el botón sináptico. Entonces tenemos varios tipos de neuronas. Es lo que tenemos una neurona unipolar, este tipo, bipolar o multipolar. En el caso de la neurona bipolar, es porque tiene dos axones. Tiene dos axones y que el impulso nervioso va a llegar por uno de los axones, va a ir en este sentido hacia el cuerpo neuronal, es decir, el impulso nervioso va a tener un recorrido retrógrado porque va hacia atrás, va desde las dendritas, desde los botones sinápticos hacia el cuerpo neuronal, y luego una vía anterógrada desde el cuerpo neuronal hacia el otro axón. Igualmente tenemos la neurona que es unipolar, en la que sale un solo axón, pero después se divide en dos. Sale un solo axón y después se divide en dos. Este lo vamos a encontrar muy frecuentemente en la primera neurona de la vía sensitiva. Eso lo vamos a ver hoy también. Igual tenemos la neurona multipolar, que ella tiene su cuerpo neuronal, su axón y varias dendritas, múltiples dendritas, con quienes se va a comunicar de manera múltiple con otras neuronas. Esta obviamente la neurona multipolar es la más frecuente. Como les decía, entonces dentro de la neurona tenemos transporte anterógrado y transporte retrógrado. Normalmente en el transporte anterógrado, que es rápido, que es más rápido, se llevan las mitocondrias, se llevan los nutrientes, se llevan todas las vesículas las vesículas me refiero a unas bolitas que llevan neurotransmisores desde el cuerpo neuronal hacia el botón sináptico. Allí van inmersos todos esos nutrientes igualmente que van hacia el botón sináptico. Y hay un transporte retrógrado que es un poco más lento porque obviamente si se lleva energía, se lleva consumo, entonces obviamente van a haber moléculas de desecho. Entonces ese desecho voy a necesitar llevarlo de regreso hacia el cuerpo neuronal, hacia los lisosomas que se van a encargar de destruirlo. Perdón. Igual tenemos lo que es la neuroglia. La neuroglia es una serie de células que están en el sistema nervioso
sobre todo en el sistema nervioso central, pero que no son neuronas, es decir, en el cerebro no solamente tenemos neuronas. Las neuronas, primero debemos pensar en que deben ser nutridas, ellas necesitan de células que les den nutrientes, que le pasen oxígeno, que les pasen la glucosa desde los vasos sanguíneos hacia ellas mismas. Estas células, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, microglía, epéndimo, todas esas células se encargan de eso, de hacer que las células se alimenten. Esa es una de las funciones de la neuroglia. Otra de las funciones es de sostén. Sobre todo tenemos, por ejemplo, lo que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estas células que vemos aquí. Por ejemplo, si vemos esta célula aquí, esta azul que vemos es una neurona. Y fíjense que esta otra célula que es amarilla está envolviendo al axón de la neurona. La función es que el impulso nervioso salte, porque esta envoltura que tiene esta célula, el oligodendrocito que está envolviendo a la neurona, esta envoltura es de naturaleza lipídica y hace que aísle el impulso nervioso. Al aislar el impulso nervioso hace que el impulso nervioso que sale de la neurona salte hacia el otro punto donde el axón está descubierto. Es decir, no tiene que hacer el recorrido completo, sino que salta. Al saltar, el impulso nervioso es mucho más rápido. Entonces el oligodendrocito se encarga de hacer estas envolturas en las neuronas para hacer que el impulso nervioso se aísle y salte. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, pueden envolver a cada axón. Pueden envolver, a varios axones. Es una célula que envuelve a varios axones. En cambio, en el sistema nervioso periférico es una sola célula que se encarga de envolver a cada axón, a cada porción de axón. Por toda una célula de Schwann, otra célula de Schwann, otra célula de Schwann. Y entonces tenemos esa diferencia. Oligodendrocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann hacen lo mismo, pero los oligodendrocitos los encontramos en el sistema nervioso central y pueden envolver varios axones. En cambio, las células de Schwann solo se encuentran en el sistema nervioso periférico. Igual, existen células como son los astrocitos, que son como los leucocitos, pero en el sistema nervioso central. Entonces, es decir, para ellos son leucocitos que se especializaron, entraron en el sistema nervioso central y se especializaron para defender a las neuronas de infecciones, pero en el sistema nervioso central. Entonces, ya vemos varias funciones de la neuroglia: de sostén a las neuronas, de alimento y de defensa. Ok, revisaba el chat por si acaso. Ok, entonces los nervios periféricos tienen diferentes capas. Tenemos una capa más superficial que se llama epineuro, una capa más intermedia, el perineuro, y una capa que recubre ya directamente todos los axones, que son el endoneuro. Como les dije al principio, en el nervio, cuando hemos visto un nervio,
lo que tiene es puros axones en su interior, puros axones, como ven aquí representados. Entonces, ellos están envueltos completamente, o sea, el nervio, si nosotros vemos un nervio, él es toda esa capa de afuera, es el epineuro, y que cuando hay una lesión nerviosa, eso es lo que se repara, se sutura ese epineuro y los axones se dejan que ellos hagan una nueva conexión otra vez con los otros entre los dos cavitos. El perineuro es este tejido que está, entre las porciones de donde están los axones. Este tejido aquí que estoy señalando, donde está inmersa esto aquí eh, rojo y azul, que es una arteria y una vena que van a nutrir a estos axones. Y el endoneuro, entonces, es lo que rodea a las porciones de los axones. Igual aquí, se me había olvidado comentarle, esta la sustancia que estos, como ven que los axones están divididos como por unas porciones aquí pequeñitas, esos son las células de Schwann, que es lo que también llamamos vaina de mielina. La vaina de mielina son células de Schwann que envuelven a los axones. Mielina es la sustancia que les comenté anteriormente, que es lipídica y que envuelve a los axones para ayudar al impulso nervioso. Ok. Otra de las cosas que debemos tener claras al estudiar sistema nervioso es primero las dos funciones principales que tiene el sistema nervioso, que son la sensitiva y la motora. La sensitiva se refiere a que yo voy a poder percibir todo lo que está a mi alrededor. Entonces ahí nos acordamos de primaria cuando nos enseñaron los órganos de los sentidos, que tenemos la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Entonces, mayormente en el sistema nervioso central, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos es nada más del sentido del tacto, de cómo el impulso nervioso va desde la piel al cerebro para decirme las características, para yo sentir las características de lo que estoy tocando, sean características de temperatura, de cuán áspero está, etcétera. De qué forma tiene, muchas cosas puedo yo saber a través del tacto. Cuando hablamos entonces de sensibilidad, hablamos de solamente el tacto. En cambio, cuando ustedes en el libro leen de algo sensorial, no sensitivo, sino sensorial, se refiere a los demás órganos de los sentidos. Sensitivo es tacto, sensorial es los demás órganos de los sentidos, que serían el oído, la vista, la visión, el olfato y el gusto. Y la otra función grande del sistema nervioso central, esa, vamos a decir, esa es la función de entrada, que me da información de cómo está mi medio ambiente. Y la función motora es de salida, es para decir cómo está es para ayudar a los movimientos en ese medio ambiente. Entonces sale la orden de aquí del cerebro y llega al músculo para que él se contraiga y produzca los movimientos que yo necesito. Entonces, cuando estamos leyendo el libro, igualmente, entonces tenemos términos de aferencia y eferencia. Porque resulta que cuando nosotros estamos leyendo el libro, vamos leyendo, por ejemplo, leemos cerebro solo. Primero leemos cerebro solo y entonces empezamos a estudiar y las aferencias y eferencias, entonces nos volvemos locos porque no entendemos mucho, porque entonces viene y después leemos médula espinal y leemos que tiene otras aferencias y otras eferencias, pero que las vías
que se conectan entre ellos, son un poco diferentes, pero se están conectando. Entonces ahí nos volvemos un 8 y no entendemos. Y si no entendemos eso, se nos va a dificultar la comprensión a la final de todo el sistema nervioso central. Entonces, tenemos que la vía sensitiva, cuando en el libro nos dice aferencia, cuando el libro nos dice aferencia, nos habla de una entrada, de que algo está entrando. Es decir, que si estoy en médula espinal, si estoy leyendo médula espinal, yo voy a leer que el impulso nervioso que viene de la piel hacia la médula espinal, cuando algo me está tocando, cuando yo estoy tocando algo, pasa el impulso nervioso desde la piel hacia la médula espinal y eso se le llama aferencia, porque está entrando esa información a la médula espinal. Ahí es procesada y sube al cerebro, en este caso lo que llamamos corteza cerebral, a la corteza cerebral. Esa salida, esa vía del impulso nervioso de la médula espinal hacia el cerebro se le llama eferencia. Entonces, cuando estás leyendo en el libro sobre médula espinal, te va a hablar de que esta vía, que en este caso se llama espinotalámica, porque llega primero al tálamo, eso se le llama eferencia. Cuando estás leyendo médula espinal, eferencia. Pero resulta que entonces tú vas a leer corteza cerebral y lees sobre la vía espinotalámica y te vas a dar cuenta que es una aferencia, porque ella está entrando al cerebro, está entrando en este caso al diecéfalo. Entonces tú dices, pero yo había leído que la vía espinotalámica era una eferencia. Bueno, es una eferencia, pero desde el punto de vista de la médula espinal, porque salió de la médula espinal. Pero para el cerebro es una aferencia porque está entrando información a él. Igualmente, en el caso de la vía motora, que es salida, entonces baja del cerebro hacia la médula espinal y después sale hacia el músculo. En ese caso, entonces tenemos lo contrario. Esta vía se llama vía piramidal o vía córtico-espinal. Entonces, esa vía es una eferencia, es una salida del cerebro. Pero si tú lees médula espinal, entonces es una aferencia, porque es una entrada a la médula espinal. Igualmente, es una eferencia luego, después que es procesada aquí, sale hacia el músculo. Ok. Entonces, quiero comentarle entonces sobre estas dos vías rápidamente. Lo que es la vía motora y la vía sensitiva. Estas dos vías es importante que ustedes sepan para siempre que lo que es la vía motora está compuesta por dos neuronas. Eso no se le puede olvidar más nunca porque les va a ayudar a la comprensión de las patologías en el sistema nervioso central. Porque el libro, a medida que vas leyendo las patologías, te va a ir diciendo que está dañada la primera neurona de la vía motora o está dañada la segunda neurona de la vía motora. Entonces, tú te empiezas a rascar la cabeza y dices, ¿cómo que la primera neurona? Pero si tenemos millones de neuronas en el cerebro, ¿cómo me va a decir que la primera neurona de dónde? Bueno, resulta que cuando tú vas a dar una orden a un músculo, ese impulso nervioso pasa solamente por dos neuronas. Una neurona que va desde el cerebro, desde la corteza cerebral. Corteza cerebral llamamos a este borde del cerebro, corteza cerebral, que eso es sustancia gris. Como es sustancia gris, por eso tenemos una pelotica aquí que es el cuerpo neuronal. Tenemos cuerpos neuronales a este nivel, a este nivel, a este nivel. Cuando me refiero a corteza cerebral es este borde que tenemos aquí. El tálamo y eso que los acabo de mencionar están aquí más hacia adentro
que es lo que llamaremos diencéfalo, que es una de las clases de mañana. Entonces, en la corteza cerebral de la corteza cerebral sale la neurona, sale el impulso nervioso a través de una neurona y baja. Ese impulso nervioso baja por todo el diencéfalo, tallo encefálico y médula espinal. Baja por toda la médula espinal hacia al nivel del músculo que yo quiero mover. Si es un músculo del miembro superior, entonces se va a detener en la columna cervical y de allí va a ir al brazo, al hombro, brazo, etc. Si es del miembro inferior, entonces va a seguir bajando por toda la médula espinal y va a llegar a la columna lumbar, donde allí se va a encontrar con la segunda neurona. Por eso le señalo aquí está señalado si es médula espinal cervical o si es médula espinal lumbar. Independientemente de donde sea, en cualquiera de esos dos hace la sinapsis, hace el relevo, pasa la información a la segunda neurona y esta va a ir de allí hacia el músculo, como vimos en la lámina anterior. Va a ir de allí hacia el músculo. Entonces, ahora, cuando le digo que pasa a través de dos neuronas, pero al lado de esta primera neurona, hay otra neurona y otra neurona y otra neurona. Hay muchas neuronas, millones de neuronas que tú a nivel cerebral, cuando vas a mover el dedo, das la orden, quiero mover el dedo. Entonces se activan todos esos millones de neuronas y baja el impulso nervioso a través de todas ellas. Pero no es que el impulso nervioso pasa a través, quiero decir, no hay sinapsis entre varias neuronas, no. Le dieron la orden a varias neuronas y todas esas neuronas, cada una fue a llevar la información a la médula espinal. Cada una de ellas fue a llevar la información a la médula espinal. No es que de aquí del cerebro se encontraron con una neurona aquí en el tallo que ayudó, hizo sinapsis y siguió para abajo. No. Esta neurona tiene esa longitud, puede tener 1 metro de longitud desde la corteza cerebral, por ejemplo, hasta mi columna lumbar. Toda esa longitud, una sola neurona, claro que hay millones al lado de ella para ayudar, pero todas ellas entonces llegan y hacen sinapsis con la segunda neurona en la médula espinal. Y en la médula espinal entonces se encuentra con la segunda neurona y sale. Esto, como les dije, esto es súper importante porque cuando vemos en las patologías, la patología te va a hablar de que hay daño de la primera neurona. Por ejemplo, un paciente con un SB, hay daños de la primera neurona. Entonces esos daños de la primera neurona te van a dar manifestaciones diferentes a que si se daña la segunda neurona. La segunda neurona, por ejemplo, se puede dañar en el caso de un traumatismo raquimedular, es decir, un traumatismo a nivel de la médula espinal, o se puede dañar también en una lesión del nervio directamente, que haya una herida en el brazo y se dañó el nervio cubital, el nervio mediano, etc. Y ahí se está dañando la segunda neurona. Entonces las manifestaciones que va a tener el paciente van a ser diferentes. Y la idea es que nosotros sepamos dónde está el daño. Cuando un paciente nos llega con una patología neurológica, nosotros no sabemos qué tiene. ¿Qué debemos hacer? Debemos examinarlo. Y depende del examen físico que nosotros tengamos y que tengamos entonces los conocimientos previos, vamos a poder saber qué es lo que tiene. Entonces, eso en cuanto a la vía motora. ¿Qué debemos recordar de una vez? Entonces, en el caso de la vía motora, entonces la primera neurona está en la corteza cerebral. La primera neurona está en la corteza cerebral. Ahora, la corteza cerebral es grande, lo vamos a ver más tarde, en la parte de cerebro y los lóbulos que tiene. Entonces, ¿en qué lóbulo está
las neuronas de la vía motora en el lóbulo frontal, específicamente en una circunvolución que se llama precentral. Está por delante de la cisura central, en esa circunvolución. Entonces, si te preguntan en algún momento, ¿dónde está la primera neurona de la vía motora? La respuesta es en la corteza cerebral, en la circunvolución precentral, que queda en el lóbulo frontal. Esa es la primera neurona. Y la segunda neurona la encontramos en el asta anterior de la médula espinal. Aquí está. En el asta anterior de la médula espinal. Es esta roja que vemos en este dibujo. En el asta anterior de la médula espinal, allí está la segunda neurona. O la segunda neurona en la vía motora, o hay libros que te dicen la segunda motoneurona. Ya tú entiendes que es la segunda neurona de la vía motora. Porque entonces tenemos la vía sensitiva. Entonces la vía sensitiva, como sabemos, es al contrario. Sale de la piel el impulso nervioso, llega a la médula espinal y sube al cerebro. Ahora, esta vía sensitiva tiene entonces tres neuronas. Esta neurona, la primera neurona, es una neurona particular porque es una unipolar. Recuerden que las unipolares, entonces sale un axón que se divide en dos. Las neuronas unipolares sale un axón que se divide en dos. Sale una de esas ramitas va hacia la piel y la otra ramita va hacia el asta posterior de la médula espinal, que es donde va a estar la segunda neurona. Recordemos que entonces en el asta anterior de la médula espinal están las neuronas motoras. En cambio, en la parte posterior de la médula espinal están las neuronas sensitivas. Está la segunda neurona sensitiva. Entonces, fíjense, por ejemplo, ya esto es un poco más profundo de la parte de sensibilidad. Estas neuronas tienen al final en su botón sináptico diferentes características para poder diferenciar qué es lo que estás sintiendo. En el caso del corpúsculo de Ruffini, bulbo de Krauss, ellos reciben frío y calor. Ruffini recibe calor y el bulbo de Krauss recibe frío. Igual que las terminaciones libres pueden sentir vibración, hay otras que entonces sí reciben el tacto como tal, si es áspero. Existe lo que es el tacto epicrítico, es decir, el tacto fino y el tacto grueso. Con el tacto fino, por ejemplo, tú puedes discriminar, si te están pullando con dos agujas allí cerca, tú puedes discriminar si son dos agujas o una. En cambio, con el tacto grueso no, el tacto grueso es para tactos de cosas más grandes. Una de las cosas que yo hacía para poder recordar lo del corpúsculo de Ruffini y de Krauss, es que buscaba recordar que Krauss se parece a la palabra calor, más o menos. En cambio, Ruffini se parece un poco a frío. Ruffini, frío. Pero entonces, al contrario. Ruffini es calor y Krauss es frío. Entonces, aquí vemos igualmente que tenemos lo que es la vía motora, la salida de aquí de la corteza, otro dibujito, salida de aquí de la corteza, la primera neurona, y la segunda neurona se la va a encontrar en la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal. La verdad que aquí no les expliqué, disculpen, no les expliqué las tres neuronas. La primera neurona que les estaba explicando, cuando ahí me distraje, la primera neurona
entonces está en lo que llamamos ganglio de la raíz posterior, en el ganglio de la raíz posterior, que como le dije, una neurona unipolar y que entonces se va a comunicar con la piel y se va a comunicar por este lado con el asta posterior de la médula espinal. En el asta posterior de la médula espinal, entonces está la segunda neurona que lleva la información a través de esta vía que llamamos espinotalámica, porque va desde la médula espinal hasta el tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, y esta neurona va desde el tálamo hasta la corteza cerebral, que sería a través de una vía que llamamos tálamo cortical. Entonces, la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior, la segunda en el asta posterior de la médula espinal y la tercera neurona en el tálamo. También podemos llegar a mencionar una cuarta neurona, que es la que va a recibir aquí la información en la corteza cerebral. Ahora, esta corteza cerebral no es la misma de la vía motora. Esta la de la vía motora sale es desde el lóbulo frontal. En cambio, esto llega es al lóbulo parietal, que es en la circunvolución postcentral. Es decir, la información llega a la circunvolución postcentral que se encuentra en el lóbulo parietal, detrás de lo que es la cisura central. Este dibujo se lo quería comentar era porque tenemos lo que son los pares craneales. Entonces, esto es lo que acabamos de ver nosotros ahorita, ¿no? Sale la vía motora, desde la corteza cerebral, baja, llega a la médula espinal, aquí hace sinapsis con la segunda neurona y sale. Esto se llama nervio espinal típico. Es el nervio normal que salen todos de la columna, que van a través de los agujeros de conjunción, salen los nervios. ¿Qué sucede con los pares craneales? Los pares craneales es como decirles, son nervios, pero, o sea, son como los nervios que salen de la columna, pero son nervios que están saliendo en la cara, en la cabeza y cuello. Es decir, así como tenemos una médula espinal por todo el cuerpo, tenemos una médula dentro de la cabeza, una médula que se llama tallo encefálico, y de hecho antes el otro término que era médula oblonga, porque era una continuación de la médula espinal. Entonces tenemos una medulita allí en el cerebro y que de allí salen nervios hacia toda la cabeza. Lo que pasa es que cada nervio son bastante especializados y son bastante específicos y por eso amerita un estudio profundo de cada uno. No es como los nervios de la médula espinal, que bueno, sabemos más o menos fácilmente qué hace C1, qué hace C2, qué hace C3, qué hace C4, pero en este caso en el pares craneales cada uno hace cosas muy diferentes. Entonces es el mismo cuento. Si yo voy a mover la cara, por ejemplo, que está inervada, esos músculos de la cara están inervados por el nervio facial, es el mismo cuento. Yo voy a mover la cara, entonces envío la información desde la corteza cerebral y baja, en vez de bajar hasta la médula espinal, baja aquí hasta la médula oblonga o el tallo encefálico y se comunica con la segunda neurona que está allí en el tallo encefálico, que es del nervio facial. Ese núcleo, allí en ese núcleo del nervio facial está la reunión de todos los cuerpos neuronales que van a salir a través del nervio facial. Salen a través del nervio facial y van hacia mi cara y me dan la movilidad de mis músculos faciales. Igualmente, sucede con la vía sensitiva para de los pares craneales. Hay en el caso me tocan la cara, yo eso lo siento a través de uno de esos nervios, que es el trigémino, y va esa información sensitiva que a través de una primera neurona y la lleva
a la segunda neurona que va a estar en el núcleo del tallo encefálico. Esa primera neurona tiene un ganglio, en el caso del trigémino, un ganglio que se llama ganglio de Gase, y llega a la segunda neurona, que es el núcleo del trigémino, que está en el tallo encefálico, que es como decirle el asta posterior de la médula espinal. Allí va a estar la segunda neurona. Y esa segunda neurona va a ir igualmente desde allí, desde la médula espinal, perdón, desde el tallo encefálico hasta el tálamo, y después la tercera neurona está del tálamo igual a la corteza cerebral o central. Ahora, el plexo, no, en este momento no es para explicar el plexo braquial, sino para explicar por qué existen los plexos. Resulta que al salir cada nervio de cada médula espinal, Dios quiso que ellos se unieran, se repartieran funciones y no salieran solos los nervios como en los pares craneales, para hacer que si nosotros en algún momento nos lesionamos el brazo o nos lesionamos algo en la pierna, algún otro nervio pueda ayudar. Por ejemplo, vemos que aquí, este nervio aquí, es el nervio radial. Este nervio radial lleva axones de todos estos nervios, de C5, C6, C7, C8. Es decir, si nosotros seguimos el recorrido de él aquí, hacia atrás, vemos que aquí se reunieron axones que vienen de aquí, axones que vienen de aquí, axones que vienen de aquí. Y si vamos más atrás, si vemos más atrás, ¿ves? Vienen axones de aquí, axones de aquí, axones de aquí, igual axones de aquí. Entonces eso hace que si yo me lesiono aquí a este nivel, los otros axones van a poder seguir ayudando al nervio radial a ejercer su función. ¿Ves? Entonces esa es la idea. Entonces por eso existe el plexo cervical, que está compuesto desde C1 hasta C4 para ayudar a los movimientos del cuello. De C5 a T1, plexo braquial, que es para mover todo el miembro superior. En el tórax no hay plexo, porque cuando sale cada nervio están las costillas atravesadas y no permiten que ellas, a través de las costillas, no permiten que se pueda unir con el otro, porque chocan las costillas. Y a nivel lumbar y sacro, que tenemos plexo lumbar, plexo sacro, y ellos dos se unen para ayudar a todo el miembro inferior. Tenemos otra cosa que se llaman los dermatomas. Los dermatomas son las regiones en la piel que están inervadas por cada raíz nerviosa sensitiva de la médula espinal. Por cada raíz nerviosa. Entonces, por ejemplo, a partir de C2, C3, C4, cuando uno toca a una persona, C4, C5, C6, en esta región, por ejemplo, yo toco al paciente aquí, en esta región que me dice C6, quiere decir que al tocarla, va el impulso nervioso desde la piel hasta la médula espinal a nivel de C6, de la raíz nerviosa de C6. Esa raíz nerviosa recibe la información y después la lleva al cerebro. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? De que sencillamente cuando yo estoy examinando a un paciente, si yo tengo presunción de que el paciente tiene alguna alteración a nivel de la médula espinal, yo quiero saber a qué nivel. Entonces, si al nivel de donde salió la raíz de C1 o la de C2 o la de C3 o la de C4. Entonces, cuando yo hago el estímulo, si el paciente no siente, obviamente previamente le debo haber dicho que cerrara los ojos. Si él no siente, entonces yo sé que esa raíz nerviosa está dañada.
Y así voy examinando cada dermatoma, que me los debo aprender. Ahora está como un poco complicado que nos aprendamos todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, como decirles, puntos de referencia. Por lo menos sabemos que a nivel de las tetillas es T4. Entonces ya yo sé que si el paciente siente hasta las tetillas, ya yo sé por lo menos que siente T4. Igual el ombligo, tenemos T8, T9. Y a nivel de la sínfisis del pubis tenemos T12. A nivel de miembros superiores e inferiores, las claves que tenemos, eso lo voy a dejar cuando en algún momento pienso dar las extremidades y les enseño cómo lo podemos diferenciar. Pero así es como lo diferenciamos en el tórax. A nivel de las tetillas, igual aquí a nivel del ángulo inferior de la escápula, si vemos aquí, entre T6 y T7 pasa la raíz nerviosa. Ahora, para finalizar, hablando un poquito de lo que es sinapsis, entonces primero tener en cuenta que sinapsis es la relación que existe entre dos neuronas, pero esta relación es el sitio. La sinapsis se refiere al sitio donde ellas están conectadas. Sinapsis no tiene que ver con, o sea, cuando el impulso nervioso pasa. Cuando el impulso nervioso pasa de una neurona a otra, lo hace a través de la sinapsis, a través del sitio. Es decir, sinapsis se refiere al sitio de unión, no al impulso nervioso pasando de un sitio a otro. Obviamente, el impulso nervioso pasa de una neurona a otra a través de ese sitio que se llama sinapsis. Entonces, esta sinapsis, obviamente, esta región, obviamente va a tener una neurona que es antes y una neurona que es después. Una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Ahora, recordemos que, y nos acordamos de la primera clase de medicina, que era la célula, las neuronas son células también y las células están envueltas de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática, las neuronas también tienen membrana plasmática y las rodea completo. Todo esto que ustedes ven señalado aquí, esto es membrana plasmática. Y recuerden que la membrana plasmática entonces tiene sus lípidos, es una membrana bilipídica que tiene lípidos que miran hacia adentro y lípidos que miran hacia afuera, y a través de esos lípidos hay canales celulares, hay receptores y todo eso que llegamos a aprender en el primer semestre. Entonces, tenemos membrana presináptica, por eso se le llama membrana presináptica, porque esto es una membrana bilipídica. Hendidura sináptica, que es el espacio que va a haber entre las dos neuronas, y la membrana postsináptica. Si vemos aquí, entonces el impulso nervioso va a venir, el impulso nervioso que nosotros activamos. Supónganse que esta neurona es la que viene desde el cerebro hasta la médula espinal, y esta es la neurona que está esperando aquí en la médula espinal. Viene ese impulso nervioso desde la corteza cerebral y va despolarizando la membrana, es decir, haciéndola negativa, haciendo que salga, haciendo que entre el sodio, saliendo el potasio, y eso sucede en milisegundos. Eso va sucediendo en cada sitio, Obviamente, como eso va sucediendo en cada sitio, por eso es que deben estar estos axones deben estar envueltos de las células de Schwann para hacer que el impulso nervioso sea más claro, sino
que se llama el espacio para pensar. Bueno, el impulso aquí tira a nivel donde están. Esto es agregación. Esa hace que a las vesículas. Estas vesículas activas están almacenadas mucho en las vesículas contienen neurotransmisores. En algún momento fue un sitio que espera de que las estimule. El receptor que se y se pega a la vesícula. Al pegar a la vesícula y a la membrana, al conectarse con la membrana plasmática, están en igual de membrana plasmática. A veces, si fueran gotas de aceite, tenemos echan unas goticas de aceite. Lo mismo sucede con las vesículas sinápticas. Se tienden a juntar con la membrana todo eso, cualquiera de esas pero entonces que son activos o receptores de activación que por aquí. Todo esto que acabo de explicar en 4 minutos, pero que eso ocurre en milisegundos para agarrar algo y bajo la y sale por los demás. Y todo esto en la hubo el segundo. Si son esa neurona no continúa el impulso nervioso, entonces es de inhibición. Es decir, que por ejemplo, voy a dar una pelota. Voy a dar para hacer esto yo necesito neuronas que van al tríce, que en el caso de su impulso hace que llegue al real, recibe la orden de contracción. También dice que ni se va a traer, que va a bajar al músculo, sino a través de neuronas que en el caso de estar en el nervio mediano, que no dice al músculo, porque si te conecto va a poder hacer uno de los músculos. En el caso del músculo agonista para ese movimiento, en el caso del músculo agonista para el del codo. Entonces también existe lo que es la sinapsis eléctrica, que más que todo vamos a ver en muscularía, que ellas no usan este de vesículas y todo eso, sino que van a ver las moléculas de sodio, potasio, calcio, ellas van a venir, vamos a decir, desde la célula presináptica y van a pasar directamente a través de en el impulso continuar a través de la célula. Este tipo de sinapsis, que es eléctrica, se usa más que todo en células que están menos polarizadas, es decir, para que se despolaricen más rápido, porque son automatizadas. Las células cardíacas y las células lisas son más automáticas, no son voluntarias. Por lo tanto, necesitan que estén menos polarizadas para que se despolaricen más rápido. Entonces, bueno, como les había dicho, los neurotransmisores son las sustancias que van a estar allí esperando en la neurona presináptica y que cada una de estos neurotransmisores tiene su función específica, que son la noradrenalina, la adrenalina, serotonina, dopamina. Tenemos la acetilcolina también, que es la que mayor existe en el caso del músculo voluntario. Y entonces, dependiendo de qué sustancia va a soltar la hendidura presináptica, es la que va a recibir aquí en la hendidura postsináptica. Es decir, una neurona puede tener varios tipos de neurotransmisores, pero va a soltar unos específicos, y además de que aquí el receptor va a ser un receptor específico, es decir, que el receptor de dopamina no puede aceptar el de acetilcolina o no puede aceptar el de serotonina, no, va a aceptar unos específicos. Eso es tan exacto como una llave. Una sola llave abre una sola cerradura, así son los receptores, solamente para uno, para que no haya ningún tipo de equivocación. Bueno, de verdad que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda,
¿O qué le pareció? ¿O qué me pueden aconsejar? Si lo hice muy rápido, muy lento, o algo que tengan que comentar. Estoy abierto a todo.